Semanas. eh, Continuemos con nuestro tema que quedó inconcluso en el día del domingo pasado. Bueno, estábamos viendo ahora las responsabilidades que nos atañen a nosotras como esposas. Habíamos visto alguna primera parte, y es que una de las responsabilidades es el amor. Y este es una decisión de nosotras de amar a nuestros esposos. Veíamos que, bueno, por varios pecados, este amor suele no expresarse de la manera correcta. Y estamos viendo algunos principios, eso como para retomar, porque no voy a volver a repetir. Y veíamos que el primer principio era que las esposas deben amar a sus esposos. Y estábamos viendo el segundo principio, eh, que es acerca de uno de los obstáculos que veíamos. Uno era el temor, otro era el egoísmo, otro va a ser la amargura. Pero hoy vamos a seguir hablando acerca de ese principio número 2, y es cómo el egoísmo obstaculiza el amor. Bueno, roguemos al Señor. Realmente nunca es poco encomendarnos al Señor. Padre bueno, Dios santo y perfecto, Dios trino, queremos rogarte por tu ayuda en esta mañana, por corazones dispuestos para aprender y poner en práctica tu palabra. Y también, Señor, para que tengas compasión de mí y pueda de la mejor manera hacerme entender. Pero aún en mi incapacidad, sé tú el único que ayudes a todas mis hermanas, aún a todos los que están escuchando, a poder reflexionar ante tu palabra, a podernos arrepentir y venir delante de ti con corazones dispuestos a ser transformados por tu gracia, y aún confiando que solamente tú eres suficiente para capacitarnos para este llamado como esposas. Prepara a aquellas que son solteras. Ayúdanos a todas a apreciar este llamado que nos haces, no importa el estado civil que tengamos. Podamos ver que todo lo que tú haces es bueno y podamos llamarlo bueno, y que tú seas quitando y desmoldando todo pensamiento que tenemos, un mal concepto que tenemos, y transformando nuestro pensamiento a pensar correctamente, Señor. Por favor, renueva nuestra manera de pensar, cambia nuestra cosmovisión, y que como mujeres podamos darte la gloria a ti, nuestro servicio, Señor. Alabamos tu santo nombre y te rogamos y te suplicamos que nos asistas, nos ayudes, y esto te lo pedimos en el nombre de tu santo y precioso Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, veíamos cómo el egoísmo por naturaleza está aferrado pues al corazón del ser humano. Veíamos que los bebés nos muestran desde muy pequeños cómo quieren la atención para sí, los niños, los jóvenes, y bueno, y el adulto no es la excepción. Desafortunadamente, nosotros como adultos no somos mejores, y por lo general queremos tener todas nuestras necesidades satisfechas, sentirnos satisfechos de nosotros mismos y proteger nuestros propios derechos. Ahora, algo importante que nosotros veíamos el domingo pasado es que el Señor mismo en su palabra nos dice algo completamente contrario a lo que este mundo nos dice. Este mundo nos dice que nos amemos a nosotros mismos para que podamos así amar a los otros, que nos preocupemos por nosotros mismos, por llenar nuestro tanque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor en su palabra dice: niégate a ti mismo. Entonces, pon a otros primero. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos en las Escrituras. Ejemplo, en Filipenses 2 del 3 al 4 dice que nada hagamos por contienda, por vanagloria, sino que seamos humildes, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, y mirando por lo de los demás y no por lo nuestro.
Y Romanos 12:10 dice que amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces realmente esto muestra un pensamiento completamente revolucionario a lo que el mundo nos dice o nos invita a pensar. Y es que pensemos, que nos neguemos, que pensemos primero en el otro, que velemos porque se cumplan los principios o los derechos del otro y nosotros nos podamos entender como siervas del Señor, humildes, que necesitamos hacer las cosas a su manera y no a la nuestra. Entonces vemos que simplemente como esposas debemos mostrar amor a nuestro esposo colocándolo a él primero. Cuando nosotros preferimos a nuestros esposos, nos vestimos de amor. Y allí nosotros estaremos amando a nuestro esposo en vez de ser egoístas. Cuando a ti tú escuchas, ámate a ti mismo, quizás que lo vemos como algo loable, lo vemos como, no vemos que allí hay un pecado, pero la realidad es que eso es pecado. Posiblemente muchos se van a ir en contra de lo que yo estoy diciendo, pero esa es la realidad. ¿Qué le vamos a hacer? El amarnos a nosotros mismos es egoísmo y el egoísmo es pecaminoso. Entonces, cuando nos estamos centrando tanto en nosotros, cuando nos estamos queriendo amar tanto a nosotros, somos ególatras, orgullosos y egoístas, esto no glorifica al Señor, nos hacemos nuestros propios dioses y terminamos ofendiendo al Señor y de paso ofendiendo a nuestras relaciones más cercanas, nuestros cónyuges, hijos, padres, etc. Quizás tú digas, bueno, me niego, pero ¿qué pasa si mi esposo se aprovecha de mí? Él es increíblemente egoísta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, quizás la inquietud que tú tengas sea válida, pero como creyente debes neutralizar lo malo o cambiar lo malo por lo bueno. Y recuerda que nosotros actuamos es obviamente por responsabilidades, no por lo que nos parece o por sentimientos. Y pagamos el mal con el bien, no con más mal. Entonces, no vale o no tiene sentido que tú le añadas más pecado ya al pecado de tu cónyuge. Entonces, sin embargo, no debes ser egoísta, obviamente debes confrontar las situaciones que hay con tu esposo de una manera bíblica acerca de su egoísmo, pero más adelante vamos a hablar acerca de eso. Sin embargo, no debemos nosotras ser egoístas, aunque él siempre sea egoísta. Acuérdate que no tienes que sentirte guiada a ser generosa, solo tienes que ser. Entonces recordemos que acá lo más importante es que nuestra obediencia va al Señor. Y eso es lo que tiene que conducir nuestra relación con nuestros esposos. Cuando se presenta alguna situación donde tu esposo quiere hacer una cosa y tú realmente quieres hacer otra, nosotros habíamos quedado aquí, puedes tú expresar obviamente tu opinión. Pero si aún todavía él quiere hacer las cosas a su manera, pues tú debes pensar, bueno, Primera de Corintios me dice que el amor no busca lo suyo. Bueno, voy a mostrar amor, ayúdame Señor a mostrar amor, a considerarlo como más importante que yo y dejarlo que Él haga las cosas a su manera. Eso es una buena dinámica, un buen ejercicio. Que cuando ocurran situaciones donde tú quieres hacer una cosa y tu esposo otra, tú puedas ceder, puedas orar al Señor y puedas decir, Señor, más bien permíteme pensar, velar para que se haga a su manera y, y pensar en darle primero la prioridad a él y más bien ayúdame a menguar a mí. Eso es un buen ejercicio contra tu propio egoísmo. Bueno, acá hay algo ya importante que eso es lo que vamos a continuar y es que en ocasiones tú puedes tener un pensamiento o un concepto acerca del amor completamente equivocado. Y frecuentemente esas creencias son como que el amor es romance y sentimientos. Puede ser que tú pienses de esa manera o en algún momento has pensado que el amor es el romance y los sentimientos. O
puedes pensar que el amor es incondicional, hasta el punto de aceptar conductas pecaminosas. Puede ser que tú tengas ese concepto o lo hayas tenido. O pienses también que el amor es tener todas mis necesidades satisfechas. Estos son conceptos eh, equivocados, erróneos de lo que realmente es el amor. Posiblemente tú sueñas a menudo con otros hombres siendo románticos contigo, porque eso es lo que tú quieres, que esa necesidad de romanticismo sea satisfecha. Te encuentras tú soñando con eso porque tu esposo no está haciendo lo que tú quieres, no está cumpliendo con tus expectativas. Ahora esas creencias sobre el amor solamente animan los deseos de la carne o alimentan esos deseos de la carne. Y tristemente, esos deseos de ese tipo nunca pueden ser satisfechos porque nuestra carne quiere más, no se sacia. Recuerden lo que dice Eclesiastés. El ojo no se sacia de ver, el oído de oír, o sea, la carne quiere más. Entonces, lo primero es que si tú tienes ese concepto acerca del amor, tú vayas quitándolo de tu mente y entender que eso no es amor. Eso puede significar cualquier otra cosa menos amor. Y amor cristiano mucho menos. Todas tenemos que ponernos más bien el ropaje de la escritura y abrazar lo que la verdad del Señor, lo que la palabra del Señor nos dice acerca del amor. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3 del 1 al 4? Ahí para que lo puedan anotar o lo puedan buscar conmigo. Bueno, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, ególatras, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, todas tenemos que ponernos a la defensiva contra estos pensamientos, porque lo que nos dice la escritura es que vendrán tiempos donde, y dice tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y tú y yo no queremos encontrarnos en la categoría que se nos muestra acá en esta porción de la escritura. Sería algo peligroso, sería aún evaluar aún nuestro propio cristianismo si nos estamos amando a nosotras mismas. Esto realmente es algo que no lleva a la vida eterna, sino que por el contrario la escritura está diciendo cuidado. Vendrán tiempos peligrosos y lo único que les espera a ellos es el castigo del Señor porque no están mirando al Señor como su Dios, sino ellos quieren ser sus propios dioses. Entonces tú no quieres encontrarte allí. Entonces podemos ver que si todos estos conceptos que son equivocados tú los has abrazado, puedas tú empezar a decir, Señor, cambia mi manera de pensar. Perdóname por la manera que yo he pensado acerca del amor y cómo he llevado mi relación de matrimonio hasta este punto. Transfórmala. Posiblemente el Señor ha hecho su buena obra en tu relación. Posiblemente no te encuentres en esta situación, pero te permite estar alerta. Recordemos que somos fácilmente engañadas y que no debemos decir, bueno, no, a mí no me pasará esto, sino más bien, Señor, guarda mi manera de pensar con tu palabra. Ahora, basar el amor en el romanticismo y en los sentimientos es algo inmaduro. Es buscar lo tuyo y normalmente tienes más que ver, eso tiene que ver más con los deseos físicos que con el amor. Entonces estás buscando lo tuyo, alimentar tu carne. Y es una de las pasiones que más consume a los seres humanos, los sentimientos. Ahora, tengamos en cuenta una cosa y es que Dios nos creó con sentimientos y emociones. Eso o sea, no vamos a negar esa realidad con la que Dios nos creó. Pero si bien es cierto que nos creó con sentimientos y emociones, no es para que nos dirijan. ¿Qué nos tiene que dirigir? Su Espíritu Santo, no nuestros sentimientos o emociones. Recuerda que tú puedes querer o sentirte de una manera hoy y mañana de otra.
Somos muy cambiantes y necesitamos más bien que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a no ser guiadas por esas emociones, sino que más bien podamos ser guiadas por convicción, por responsabilidad, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque muchas veces no quieres hacer algo que te toca realmente hacer. Ahora recuerda que esos sentimientos muchas veces al no cumplirse esa expectativa que tú tienes, pues te va a decepcionar. Eh, y en ocasiones eso va a ser muy frustrante y tú vas a terminar siendo herida, si lo podemos decir así, herida, pero teniendo conflictos innecesarios porque estás pidiendo que tu esposo haga algo que él no está llamado a hacer. Ahora, la mayoría de las mujeres puede ser, y esta sea la realidad, que no reciben el romanticismo que ellas desean, porque lo que vimos, o sea, la carne siempre quiere más, siempre quiere más. Y es mucho mejor pensar más bien cómo yo puedo mostrar amor, que tú esperar recibir algo que posiblemente solamente es una expectativa irreal y que no es cierto. Ahora, recuerda que el amor es paciente. En vez de cómo puedes tú conseguir amor o cómo mi esposo me va a demostrar amor, es más bien cómo yo puedo mostrarle amor a él. Tal vez ha sido influenciada por la forma de pensar de este mundo acerca del amor. Y si es así, entonces tú tienes que adoptar más bien un pensamiento bíblico. ¿Qué es el amor? Y empezar a mirar lo que la escritura dice acerca del amor. Y vemos, Primera de Corintios lo hemos visto varios versos de allí, del capítulo 13, como dice que es paciente, que es bondadoso, que no busca lo suyo, que no se jacta, que no es envidioso. Al cambiar tu forma de pensar, tus expectativas también van a cambiar y van a hacerse un poco más reales. Ahora, otro punto de vista equivocado acerca del amor es que el amor es incondicional. Y ya vamos a ver, porque alguna dirá, no, sí, claro que es incondicional. Pero bueno, ¿qué implica esto de incondicionalidad? Bueno, es común que ambos, la esposa y el esposo, crean que deben ser amados incondicionalmente. Amar sin condiciones. Comúnmente significa que aun si tu pareja está en pecado, tienes que aceptar el comportamiento pecaminoso sin intentar restaurar al pecador con Dios. Esto es lo que muchas veces muchas mujeres piensan que eso es amor incondicional. Ahora la realidad es que esto no es amor y nunca es amoroso ignorar un pecado que ocurre una y otra vez porque el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Está en 1 Corintios 13:6. Y bueno, nosotros ya vimos en en capítulos pasados o en anteriores domingos cómo tratar con esto. O sea, cómo tratar aún con el pecado de otros hacia ti, en especial de tu esposo hacia ti. Y el amor incondicional no es no es permitir el pecado y no restaurar al pecador con Dios. Esto no es amor, puede significar cualquier otra cosa, injusticia, egoísmo, puede haber mucha idolatría allí, pero no es amor. Ahora, el amor bíblico es incondicional, sí, pero ¿en qué sentido? En el siguiente sentido, en que te obliga normalmente a quedarte casada y a continuar mostrando amor, aún la persona no cambie. No estamos hablando de permitir el pecado, lo vas a tratar si hay pecado allí. Y ya vimos de qué manera se va a tratar, obviamente de una manera bíblica. Pero el amor incondicional es que si tú estás esperando que tu esposo cambie o vas con la expectativa del matrimonio de que no, en algún momento él va a cambiar, tú tienes que tener en cuenta y es que puede ser que él no cambie, nunca cambie. Aún así, a pesar de eso, tú estás llamada a amarlo incondicionalmente, así él cambie o no cambie. Eso no es en un sentido tu responsabilidad porque tú no eres el Espíritu Santo de tu esposo. Sí puedes orar, claro, puedes esperar en el Señor, pero primero que te cambie a ti y ya que tú te apartes y dejes que el Señor trate con tu esposo de la manera como Dios quiere hacerlo, no como tú
tercamente lo quieras hacer. Entonces, si tienes tú estas ideas equivocadas acerca de lo que es amor verdadero, tu responsabilidad ante Dios es cambiar esa manera de pensar. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no te conformes a este siglo. No es que tú vas a pensar así, que así yo pienso y que nadie me cambia. Eso muestra más bien impiedad, no cristianismo. Y por el contrario, la escritura nos quiere hacer entender que nuestra manera de pensar tiene que ser completamente, constantemente, diariamente renovada, cambiada por la palabra. Porque muchas veces abrazamos más la mentira, la equivocación y no la verdad. Y 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el punto acá importante. Entonces, si te estás tú encontrando que tú has abrazado pensamientos equivocados acerca del amor, es bueno en oración, pedirle perdón al Señor y más bien decirle, Señor, cambia mi manera de pensar con respecto al amor y permíteme meditar, memorizar lo que tu palabra dice acerca del amor. Ahora, cuando cualquier persona tiene una filosofía de la vida que se basa en mis necesidades, en mí mismo, es muy probable que sea egoísta, vano y orgulloso, como lo dije anteriormente. Pero mira, algo importante y es considera a Pablo y al Señor Jesucristo, al apóstol Pablo y a nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de los dos tenía satisfechas sus necesidades de ser amados por toda la gente con quienes ellos se relacionaban. Pues podemos nosotros ver a nuestro Señor Jesucristo siendo traicionado por uno de los apóstoles, por Judas. Pero ellos continuaron mostrando amor a Dios y a los demás, no importando si se satisfacían sus necesidades o no. Ahora, tu enfoque debe estar en lo que Dios quiera hacer, cómo lo quiera hacer. Y eso es lo que realmente va a traerte a ti gozo. Y eso es lo que va a satisfacer tu necesidad. Muchas veces tú estás pensando en ciertas categorías en tu mente de que esas son las necesidades que tú tienes que tener satisfechas, pero son egoístas y posiblemente muchas son pecaminosas. Pero la realidad es que lo único que nos va a dar satisfacción y vamos a sentirnos completamente llenas, si se puede decir así, es cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando cumplimos el propósito para el cual Él nos creó. Entonces nosotras por naturaleza nos amamos a nosotras mismas. Y si tú estás luchando con no ser amorosa y tienes un punto de vista equivocado del amor, tal vez es porque anhelas el tipo equivocado de amor. Y la realidad es que hay un ídolo en tu corazón. Entonces debes enfocarte en el Señor, en lo que quiere el Señor hacer, y eso es lo que va a traerte gozo y satisfacción. Pero es importante aún evaluar esto, si hay un pensamiento equivocado acerca del amor y si hay un ídolo del corazón. Y un ídolo puede ser como quererte gobernar a ti misma, ser tratada de manera justa, tener la aprobación y el acuerdo de tu esposo, el romanticismo, las emociones. Eso puede ser, y en ocasiones he escuchado a mujeres que para ellas es como que lo más importante, y si el romanticismo y la emoción no está, piensan que ya el amor se acabó. Otro ídolo puede ser tener un esposo cristiano. Sí es un buen deseo, pero si resulta que te casas con un hombre y te mostró que amaba al Señor, pero le pasó algo, entonces tu vida se va a acabar porque él no es creyente. No, no puede ser esto así. O también otro ídolo puede ser una vida familiar cristiana. Así no tengo eso a toda costa, me va a pasar a mí algo. Me muero, como le pasó a Raquel.
Bueno, y como ya hemos hablado acerca de la idolatría y cómo tratar con ese tema, entonces no vamos a volver a tocar obviamente ese punto. Pero si tu corazón está enfocado en lo malo, seguramente vas a terminar desilusionada y vas a tener muchos conflictos innecesarios con tu esposo. Ahora primero empieza, perdón, por arrepentirte de la idolatría de tu corazón y refúgiate, aún mira las notas que vimos acerca de ese tema domingos anteriores, y más bien ruega al Señor para que renueve tu manera de pensar y te permita amar a tu esposo, dar tu 100% y entender que tú te debes a Dios y a tu esposo. Ahora te va a ser más fácil arrepentirte y apartarte de los deseos de la carne, dice Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando tú meditas más en la escritura, dice eh, vestidos del Señor Jesucristo. O sea, recuerda que aun cuando el Señor nos salva, nos une a Él, nos da un ropaje nuevo y no sería sensato de tu parte que si el Señor te ha salvado, tú sigas cargando como que ese pecado y no entiendas que realmente Cristo fue el que pagó el pecado en la cruz y murió para, no solo para eh, cumplir con toda justicia, sino para que tú seas libre de ese pecado. Entonces necesitas tú evaluar esto y si encuentras algo de lo que estamos hablando aquí, pues es necesario arrepentirte y empezar a mirar cómo tú estás proveyendo para esos deseos de la carne. Y los deseos de la carne, o como alguien puede proveer para la carne, son los placeres que inician con los deseos sensuales, que tú te encuentres queriendo llamar la atención hacia ti de muchas maneras. El egoísmo refuerza un punto de vista de un amor no bíblico, o de algo que no es amor. Y acá, pues mis hermanas a todas, las solteras, las casadas, en la etapa y en la edad, porque alguna mujer no puede pensar, ah, bueno, como yo ya tengo tanta edad, esto a mí no me va a pasar. No, cuidado, aún los peores pecados los he visto aún en personas mayores y necesitamos estar velando para que el Señor nos santifique cada día. ¿Cómo puede ser que tú proveas para la carne? Bueno, ten cuidado con lo que tú ves. Posiblemente tú estás viendo novelas o estás leyendo novelas románticas y te fascina esos sentimientos que te producen cuando ves la historia y empiezas tú a crear un montón de deseos que posiblemente nunca van a ser satisfechos. Otro punto es lo que escuchas. Te estás escuchando cosas que muchas veces son en contra de lo que dice el Señor en su palabra, muy sensuales, incluso hasta pecaminosas, y posiblemente tú no le prestas mucha atención, pero te sacias en eso. Entonces ten cuidado en lo que tú escuchas, en lo que lees, en lo que ves. Otro aspecto también grave e importante que a muchas mujeres les puede pasar es la masturbación, la inmoralidad sexual, las fantasías que tú te encuentres pensando y pensando en que esto va a pasar, en que, ay, si un hombre llegara y hiciera esto contigo. Eso es algo que tú estás haciendo, proveyendo para los deseos de tu carne. Y como tu esposo no está cumpliendo con esos deseos, eh, tú te frustras y así te vas alejando cada vez más de tu relación con tu esposo, no vas cumpliendo con tu obligación, con tu responsabilidad y estás tú ofendiendo también al Señor porque estás permitiendo que proveyendo más para la carne, alimentando esos deseos de la carne. Entonces ten cuidado con eso. Tienes que dejar de proveer para tu carne y si es que vas a amar a tu esposo, necesitas más bien rogar al Señor para que puedas tú arrepentirte de patrones pecaminosos que puedes tú evaluar si es que hay alguno de ellos que hemos descrito o alguno que se te venga a la mente y decirle al Señor, Señor, ayúdame con esto y más bien
ayúdame a meditar, a leer, a ser instruida por tu palabra, a tener más bien conversaciones con tu esposo, a ser alentada aún con otra hermana en la fe, para leer la escritura, para que ore por ti. Y si aún puedas, si tú estás batallando aún con pensamientos, puedes tú aún decirle a tu esposo que te ayude aún a orar por ti, y puedes tú encontrar también, en el caso de las solteras, una hermana sabia que pueda alentarte y animarte a la oración, a la lectura de la escritura. Bueno, el egoísmo no es el único impedimento para el amor, sino también el temor y la amargura, pero la amargura la vamos a ver el próximo domingo, si Dios permite. Y vamos a ver acerca del temor. El temor es otro impedimento para el amor. Y el temor es una lucha común para muchas mujeres. Una mujer puede temer no salirse con la suya, o tal vez vive en temor porque su esposo es iracundo y no sabe en qué momento va a explotar y va a actuar de una manera terrible contra ella, o es alcohólico y no sabe cómo va a actuar en algún momento. Entonces ella está temiendo. Pero de todos modos, tus sentimientos de temor te va a hacer muy difícil amar. O sea, si hay sentimientos de temor, esto te va a hacer muy difícil que haya una disposición de tu corazón a amar, porque estás temiendo. La clave acá bíblica importante para dominar el temor es confiar en el Señor y amar a tu esposo. Ahora, el rey David escribió un salmo increíble. Él estando en condiciones completamente espantosas, circunstancias aterradoras, escribió un salmo que nos debería a nosotros ir corriendo ante el Señor si hay temor, para decirle: Señor, permíteme confiar en ti. Ahora acá un paréntesis y vuelvo y digo, nosotros ya vimos anteriores domingos cómo tratar con el pecado de un cónyuge hacia ti. Aun si el pecado raya en la inseguridad de vida para un esposo y para sus hijos, para una esposa y para sus hijos. Bueno, acá que dije esposo, quizás no se habla también del caso contrario, no es el punto acá, pero en ocasiones puede ser un esposo aún temiendo por lo que la esposa vaya a hacer. Eso también pasa, solo que no se dice mucho, pero también hay mucho maltrato hacia el varón en muchos lugares, aunque lo que más sea visible sea hacia la mujer, también es hacia el varón, aunque ustedes no lo crean, pero las estadísticas son alarmantes también en ese aspecto, pero el punto no es ese. Como ya vimos cómo tratar con el pecado de un esposo hacia ti, aun si raya en el peligro para tu vida, entonces ya tú sabes cómo tratar eso para que de pronto no surjan preguntas, pero ¿cómo así? No. Entonces acá estamos viendo el punto del temor. El temor va a impedir que tú ames, porque siempre tú estás temiendo, pero acá el punto importante es confiar en el Señor. Si tú te estás encontrando que hay temor, hay inseguridad de tu parte, puede ser de un hombre iracundo y que tú no sabes en qué momento va a explotar, pero ya vamos a ver qué otras cosas pueden llevarte a temer. Y no siempre son realistas. Solo tú temes, y si mi esposo hace tal cosa, y si mi esposo hace tal otra, y solamente tú estás temiendo, pero no es algo que sea real. Y eso tienes tú que evaluar, que eso es desconfianza al Señor. Eso es incredulidad. Eso no es confiar en el Señor. El Salmo 27:1-3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y acá es un corazón encontrándose en circunstancias espantosas, terroríficas, pero un corazón que quiere decir: Señor,
aunque hagan sitio contra mí, yo estaré confiado en ti. Aunque venga todo lo peor que pueda venir, yo estaré confiado en ti. No en lo peor que él piensa que va a venir, sino, Señor, si aún tú permites que viniera lo peor, yo estaré confiado en ti. Entonces, podamos empezar a evaluar si en ocasiones tú te has encontrado temiendo y eso está impidiendo que tú ames de la manera correcta. Además de confiar en Dios, una esposa necesita ser instruida específicamente en qué debe hacer en cuanto al temor. Y eso lo vas a encontrar tú meditando mucho más en la escritura. Primera de Pedro 3:6 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Dice, si hacéis el bien, o sea, si obedecemos al Señor, si hacemos las cosas a su manera, sin temer ninguna amenaza. Entonces necesitamos meditar mucho más en la escritura. Cuando tú te encuentras haciendo lo correcto, mostrando amor a Dios y por consiguiente obedeciéndole para mostrar amor también a tu esposo, eso te va a alentar a confiar mucho más en el Señor y a que tus pensamientos de temor sean cambiados por la verdad de la Escritura. Recuerda lo que dice Mateo 22 del 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aunque tu temor sea que tu esposo fallezca, que te deje, que te sea infiel, que abuse de ti de alguna manera horrible, miren que yo dije que aunque el temor sea, o sea, el temor está basado muchas veces solo en pensamientos y no muchas veces son reales. Alguna dirá, no, es que yo tengo razón para pensar así. Bueno, el Señor te dice que no, que tú tienes que pensar lo bueno, lo justo, lo puro, que si hay virtud alguna, en eso es que pienses, no en que si va a fallarme, si no. Tú no eres Dios y tú tienes que aún evaluar que si tus temores sean infundados o no, pero son hacia un futuro, aunque el temor sea que tu esposo haga tal cosa, primero es incredulidad, vuelvo y lo digo, y aunque abuse o haga lo más horrible que tú te puedas imaginar, el punto importante para vencer tu temor es confiar en el Señor y amar a tu esposo. Esa va a ser como el antídoto contra el temor, contra tu temor, que tú te encuentres confiando en el Señor y amando a tu esposo. Y confiar en el Señor implica que tú vas a meditar más su palabra, que es verdad, y no a creer a los pensamientos que vienen a tu mente, sino a confiar mucho más en el Señor. Señor, tú dices en tu palabra que todo lo que tú provees al creyente es bueno, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, que a los que te amamos todas las cosas cooperan para bien, que tú estás formando a Cristo en mí. Entonces, ¿por qué temes lo que el Señor haga aún contigo y en medio de ti? Entonces, la manera como vas a tener que tratar con el temor es confiar en el Señor y amar a tu esposo. Pero más adelante vamos a hablar también un poquito más acerca del temor. Bueno, hasta aquí vamos a dejar. ¿Hay alguna pregunta? Este tema del amor nos va a requerir quizás otros 2 domingos para ir poco a poco, para que ustedes puedan ir tomando apuntes, evaluando, para que sobre todo evalúen ya al finalizar el tiempo, en la tarde, entre semana, y puedan ir evaluando a la luz, obviamente, de la escritura, en sus tiempos de oración, de meditación de la escritura, y podamos rogarle al Señor que esto sea una realidad en nuestras vidas. Si estamos acá estudiando y qué bueno el tiempo, pero que podamos decirle, Señor, haz una realidad de tu palabra en mi propio corazón. Que nos ayude el Señor a que podamos amar a nuestros esposos de una manera correcta y como Dios nos lo demanda.
Entonces, si hay alguna pregunta o algún comentario, bienvenidos. Hola, Vane, buenos días. Ujú, 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 ujú. Así es, así es. Y dijiste algo muy importante, y es que aunque muchas veces nosotros evaluamos hacia afuera, lo importante es que todo esto nos lleve a evaluarnos a nosotras mismas, y a ver que muchas veces esa justicia que demandamos o otra cosa, me silenciaron acá, se desactivó. Ya, creo que No,
No puede reactivar su micrófono porque el anfitrión lo silenció. A ver, a ver. Ya, ok, listo. Ahora sí, creo que ya. Algo pasaba acá y no me dejaba habilitar el micrófono. Bueno, decía que la hermana Vanessa dijo algo importante y es que en ocasiones nosotros evaluamos muy fácilmente las circunstancias hacia afuera, pero lo importante es evaluarnos primero a nosotras. Saber, no, o sea, nosotras somos muy justas, necesitamos ser cambiadas, las primeras que necesitamos ser tratadas somos nosotras, y dejar que el Señor haga la obra en las otras personas como Él bien tenga hacerlo a su manera, en su tiempo, con su, pues con paciencia, que nos dé a nosotras paciencia. Pero que esto nos lleve a entender que nosotras primero somos las necesitadas de cambio y ser pacientes, aun si el Señor va cambiando a otros, ser muy, ¿cómo se dice? Muy diligentes para evaluarnos a nosotras y no muy diligentes para evaluar a otros, sino para estar evaluándonos a nosotras mismas. Entonces es muy importante también lo que dijo y confiar en el Señor. El Señor hará y descansar en su gracia es lo mejor. ¿Hay algún otro comentario o alguna otra pregunta? Voy a mirar aquí si hay alguna pregunta. No, acá no han escrito ninguna pregunta o algún comentario adicional. No sé si ellos tienen los micrófonos habilitados o no. No sé. Sí, puede levantar la mano. Bueno, creo que si no hay preguntas, podemos decir bueno, he dicho en los domingos anteriores, y es que más bien este tiempo de estudio nos permita evaluarnos, orar al Señor, meditar mucho más y rogarle al Señor para que nos ayude a poner en práctica su santa palabra. Entonces, ¿qué les parece si